porque el periodismo tiene una esencia que es informar lo relevante, ¿no? Informar lo relevante. ¿Cuáles serían los libros que usted recomendaría a todo joven que esté interesado en practicar el periodismo? Difícil pregunta, la más difícil de todas, porque tendré que ser autobiográfico y honesto en ese sentido, pero no sé si este consejo será sano, ¿no? Al final yo no he sido demasiado típico, demasiado normal, ¿no? Estadísticamente hablando, así que... Pero leer novelas es muy importante. Y leer novelas realistas es muy importante. Y leer a Upton Sinclair, que ya no está de moda, es muy importante. Leer a John Dos Passos es muy importante. Y leer a Faulkner es muy importante. Muchísimo, muchísimo de lo que puede ser la respiración, el estilo, la textura del estilo periodístico de la prensa escrita de calidad, viene de la narrativa, viene de la novelística, no viene ni de los ensayos, ni de las crónicas, ni estos libros endogámicos que el gremio lee como si fueran la Biblia, ¿no? Porque el periodismo no se enseña, sí se aprende, pero no se enseña. Sí se aprende, que es distinto. Finalmente, por mi parte, estando acá en Iquitos, estando acá en la Amazonía, ¿qué siente usted que el país le debe al conocimiento de la propia Amazonía? Casi todo, casi todo. Uno siente aquí la enorme ingratitud que el Perú le ha tenido a la Amazonía, ¿no? El desamor y la desatención de Lima en relación a la Amazonía es clamorosa, ¿no? Es algo clamoroso, inaceptable además. Y es bueno por eso venir aquí y recordar cuán blindada está Lima para captar los reclamos del interior. Y cuán suicida es Lima precisamente por ese blindaje y por esa ceguera. ¿No es cierto? Y sin embargo, qué importantes han sido las provincias. Yo he cubierto 2 veces conflictos menudos, es cierto, pero conflictos con el Ecuador. Estuve en la guerra del Falso Paquilla de 1981 y estuve en la guerra de la Cordillera del Cóndor. Muy bien. No estuve en la guerra del Cenepa directamente, pero sí en la de la Cordillera del Cóndor. Y en ambos casos, lo que vi es que quienes morían eran selváticos, reclutas de la zona, gente que iba como carne de cañón, sobre todo en el segundo conflicto. Y Lima no entiende ni va a entender fácilmente la integridad del Perú, el carácter unitario del Perú, porque en realidad no somos una república unitaria, somos un federalismo de facto, pero con la dictadura de Lima. Somos una aberración como país, somos un país no viable, porque deberíamos ser un país federativo, nos haría mucho bien. Y somos de facto, en muchos sentidos, federativos, pero con la dictadura de Lima, que es la que abre el caño o cierra el caño, la que da presupuesto, no da presupuesto, la que favorece a sus amigotes o no favorece a sus amigotes, la que quiere tal inauguración para tal fecha o no la quiere, la que además es protagonista del gran problema del que no hemos hablado en esta entrevista, que es la corrupción, ¿no? Que se lleva 1/3 de los presupuestos públicos. Y que es hora de parar. Yo sí creo firmemente, y no es porque esté aquí, que
el aprendizaje de la limpieza para la política peruana tiene que venir de las provincias. De igual manera que el derrocamiento de Odría empezó en Arequipa, estoy convencido de que Lima será imperturbable, impasible, hasta que un movimiento provinciano, articulado, no extremista, razonable y lleno de sentimiento, imponga un nuevo país. Lima ya no es capaz de producir su autorregeneración. De eso sí estoy convencido. Lima se mira al ombligo, Lima cree que es una capital del segundo mundo, yéndose el primero, confunde la arquitectura con el desarrollo, confunde la urbanización o el crecimiento con la cultura, la civilización. Tenemos millones de pies cúbicos de asfalto y casi nada de civilización. Somos la barbarie en cemento, el sueño de Graña y Montero. Y entonces estoy claro en decir que esto cambiará si las provincias lo deciden. Y para eso, claro, se requeriría de una enorme personalidad que articulara todo esto y que no, digamos, y que no suscite terror, ¿no? Que no prometa el apocalipsis, porque ese es el problema también. Señor Gil, Gracias. para terminar la entrevista solamente para la parte bibliográfica de cambio de palabras. En diciembre, cuando se presentó en Lima, los editores, Jorge Coahuila y de alguna manera nosotros, teníamos cierto... ¿Cómo que de alguna manera? Ustedes y Jorge Coahuila. Bueno, teníamos cierto temor de que no tuviera la acogida en el público. Después de 3 meses estamos pensando en una tercera edición porque prácticamente está agotada. ¿Qué le ha suscitado la respuesta en Lima, en Trujillo y seguramente en Iquitos de la acogida de este libro? ¿Qué le ha suscitado como profesional, como periodista que ha entrevistado hace mucho tiempo a esa gente y hoy como que vuelve a la actualidad como muchos temas? ¿Por qué? ¿Qué le ha suscitado el libro? Agradecimiento, ¿no? Y sorpresa. Me ha dejado sorprendido, la verdad. Yo pensaba que se iban a vender 500, que iba a ser una cosa muy discreta y que usted se iba a disgustar mucho conmigo. Yo pensé que podríamos inclusive pelear. Yo pensé hasta en un juicio que usted me podría abrir por haberlo decepcionado. Estoy bromeando, pero lo que quiero decirles es que me dejó estupefacto. Me dejó estupefacto. Todo, lo de Trujillo, lo de Lima y la venta, me han dejado sorprendido. Al final de cuentas probablemente sea el sedimento de tantos años de haber cumplido mi labor nada más, de haber hecho mi trabajo. Ahora, ¿qué le sugiere? La última pregunta, eso sí. No estar en televisión, acá su programa de Iquitos no llega, Arequipa sí, pero usted llega al aeropuerto y la gente le reconoce. Viene después de 2 décadas a Iquitos y la gente le reconoce. ¿Qué le suscita eso también? Con eso terminamos la entrevista. Bueno, no vanidad precisamente, sino sorpresa primero y compromiso después, ¿no? Porque esos saludos populares, modestos, siempre me hacen recordar que yo tengo un vínculo con esa gente, que esa gente no me respetaría si yo no hubiese sido una persona que en muchas ocasiones, y sin pedir nada a cambio, defendió esos intereses, ¿no? Los intereses de esa gente, los intereses de los ofendidos, que para mí siempre serán los mejores, siempre. Gracias. ¿Qué piensa de esta entrevista con los 3 periodistas? Bueno, Un entrevistador nato como usted. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Me parece que ha cubierto muchísimos temas, que ha sido muy exhaustiva y que no por razones, digamos, del filo de las preguntas, que ha habido filo, sino por razones extrañas a las preguntas, me ha hecho sudar como un chancho.